Entonces, como les comentaba, esta es la última clase de química. Ya vimos todo el eje de biología y hoy día finalizamos ya con el eje de química, con la última parte de la materia, que es química orgánica, ¿ya? Una clase bastante acotada, simplemente una clase de reconocimiento de ciertas cositas que se llaman grupos funcionales. Entonces, lo primero que debo partir preguntando es que si ustedes conocen la química orgánica o lo orgánico, porque siempre se habla del tomate orgánico o ciertas cosas orgánicas. Pero en sí, ¿saben lo que es la química orgánica? ¿Sí? ¿Qué cosa conocen de la química orgánica? ¿Conocen algo, no? Cuando hablamos de la química orgánica, hablamos de la química del carbono. Ya recuerden que el carbono es un elemento químico y principalmente es la base de nuestras vidas. Hay ciertas moléculas que obviamente están conformadas principalmente por carbono. Ya, partamos por los hidrocarburos. ¿Han escuchado hablar de los hidrocarburos? Son estos compuestos simplemente de carbono e hidrógeno. Ya, dentro de los hidrocarburos que ustedes conocen, deberían conocer, está la benzina, la parafina, ¿cierto? El gas natural. Entonces, cuando hablamos de hidrocarburos, hablamos de esos compuestos, ¿ya? Entonces, la química orgánica son cadenas largas de carbono porque el carbono tiene ciertas propiedades que lo hace especial, ¿ya? Pero el carbono no siempre se mezcla solamente con hidrógeno para formar hidrocarburos. También se mezcla con otro tipo de moléculas, con oxígenos, con azufre, con nitrógeno, y forman ciertas cosas que se llaman grupos funcionales, que cada grupo funcional va a servir para algo específico, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ver el día de hoy, ¿ya? Más que, no lo vamos a nombrar, porque dentro de los grupos funcionales hay algo que se llama nomenclatura, cómo nombrar estas moléculas. Acá no los vamos a nombrar, sino simplemente vamos a identificarlo. Por ejemplo, esta molécula está el grupo funcional. O esta otra molécula puede ser otro grupo funcional, ¿ya? Y todo depende del dibujito que vamos a ir presentando, ¿ya? Entonces esta clase es más artística, por decirlo así, porque tienes que identificar los dibujitos de los grupos funcionales, ¿ya? Entonces vamos a proyectar la clase. Y atentos, ¿ya? Particularmente me gusta mucho química orgánica, por lo tanto, espero que esta clase igual les guste bastante, ¿ya? Ya que siento que es muy diversa la química orgánica, ya que casi todos los productos que nosotros ocupamos orgánicos se va a entender ahora de qué grupo funcional pertenece, ¿ya? Entonces, bueno, las normas. ¿Y qué vamos a aprender hoy día? Vamos a reconocer los principales grupos funcionales que van a existir en nuestro organismo y obviamente en nuestro entorno. Ven que yo cuando partimos con estas clases de ciencia y partimos con el eje biología, yo les comentaba que nosotros estudiamos el modelo ser vivo, se están estudiando ustedes mismos. Y ahora cuando estamos en química, nosotros estudiamos obviamente todo lo que nos rodea y nuestras reacciones internas. También estamos estudiando cosas que nos pasan a nosotros y cosas que nosotros interactuamos todos los días. ¿Ya? Insisto, cuando hablamos de química o de biología, hablamos de cosas tangibles, cosas que nosotros podemos tocar y cosas que nosotros vemos todos los días, ¿ya? Y también cosas que nos pasan a nosotros diariamente. Entonces, no quiero que la química o la biología lo vean como algo alejado, es algo totalmente cercano a ustedes y lo podemos tocar, es tangible, ¿ya? Por eso es tan importante entender ciencia. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Vamos a identificar grupos funcionales, alcano, alqueno, alquino, algo que se llama compuestos de tipo aromático, organoluro, alcoholes, éteres, cetonas, aldehídos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero acá lo principal que nosotros tenemos que analizar en cada uno de estos grupos funcionales son las propiedades que pueden tener.
ya para que vean que hay ciertas cosas que ustedes tienen en sus casas y pertenece a algún grupo funcional, ¿ya? Entonces vamos a partir con lo más sencillo, que son los alcanos, alquenos y alquinos. Pueden sonar medio raros los nombres, pero tienen una particularidad bastante visible cada uno de estos compuestos, alcano, alqueno, alquino. Entonces lo primero que tenemos que identificar nosotros, que alcano, alqueno, alquino son hidrocarburos. O sea, acá simplemente voy a ver compuestos formados por carbono e hidrógeno. Nada más. Cadenas muy largas de carbono unido a hidrógenos. ¿Ya? Y como yo diferencio alcanos, alquenos y alquinos, dependiendo de la cantidad de enlaces que tenga. Alcano A, alquenos 2 y alquinos 3, A e I. Ya una forma de identificar más o menos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Entonces, cuando hablamos de hidrocarburos, ya les comentaba que eran estos compuestos orgánicos que estaban formados únicamente por carbono e hidrógeno. Estos dos elementos necesarios para la química orgánica son fundamentales. Ya. Recuerden que cuando vimos tabla periódica vimos que el carbono era la letra C, ¿cierto? El hidrógeno era la letra H, y así sucesivamente. Entonces, al mezclar estos dos compuestos, que son compuestos bastante grandes o cadenas largas, yo voy a formar finalmente un hidrocarburo. ¿Ya? Y dentro de los hidrocarburos, yo los separo en tres: alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ya? Los alcanos, todos sus enlaces como salen acá, son enlaces simples, o tienen solamente una línea. ¿Ya? Y además que está conformado solamente por carbonos e hidrógenos. Entonces, si yo tengo este compuesto totalmente lineal, como sale acá, no hay una doble línea ni una triple línea en ninguna parte, y está compuesto solamente por carbono e hidrógeno, yo digo inmediatamente que es un hidrocarburo, y dentro de los hidrocarburos es un alcano, porque está todo simple, ¿cierto? No hay líneas dobles, nada. ¿Queda claro el alcano? ¿Sí o no? ¿Queda claro? Ya. Un alqueno, un alcano como sale acá, es un hidrocarburo, porque solamente tiene carbono e hidrógeno, y se dan cuenta, solamente tengo una línea en cada enlace, o sea, significa que todos los enlaces que yo tengo ahí son enlaces simples, ¿ya? Entonces, si yo tengo enlaces simples y tengo carbono e hidrógeno, yo digo que es un alcano. Un alqueno, si se fijan acá, tengo una línea doble. O sea, si yo tengo una cadena de carbonos e hidrógenos, y dentro de esta cadena de carbono e hidrógeno se presenta un enlace o dos líneas o un enlace doble, yo digo que es un alqueno. Y finalmente, un alquino, si se dan cuenta, yo tengo una cadena de carbonos e hidrógeno, eso me identifica que es un hidrocarburo, y si dentro de esta cadena yo tengo un enlace triple o tres líneas entre carbono-carbono, yo digo que es un alquino. ¿Ya? Entonces, enlaces simples, alcano, enlaces dobles, alquenos, y enlace triple voy a tener un alquino. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo voy a reconocer cada uno de estos hidrocarburos, ¿ya? Alcano, alqueno y alqueno. Y son los más fáciles de reconocer. ¿Se entiende? Maravilloso. Entonces, con esto, yo dije que cuando hablamos de química orgánica principalmente, eran estas cadenas largas de carbono, ¿ya? Pero no solamente estas cadenas grandes de carbono se iban a unir solamente a hidrógeno, porque simplemente formaría un hidrocarburo. Estas cadenas también se unen con otros elementos químicos como oxígeno, nitrógeno, etcétera. Y dependiendo con lo que se una dentro de estas cadenas,
yo voy a formar un grupo funcional, ¿ya? Un grupo funcional tiene propiedades específicas, funciones específicas, y acá les voy a enseñar dónde ustedes los pueden encontrar en la naturaleza, en sus casas, etcétera, ¿ya? Entonces, acá principalmente tienen que reconocer el dibujo para entender qué grupo funcional es el con el que yo estoy trabajando, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar los grupos funcionales? Primero partamos que un grupo funcional, como sale acá, es un grupo de átomos específico que obviamente va a presentar un orden y una estructura determinada, porque se distribuye de forma específica, ¿ya? No sé, yo no puedo meter un oxígeno en cualquier lado, ¿ya? O no puedo meter un nitrógeno en cualquier lado. Tiene un orden específico, ¿ya? Entonces, en química siempre hablamos que al ordenar estas moléculas, las moléculas no se ordenan aleatoriamente, por decirlo así. Tienen orden específico. Ya lo positivo se trae con lo negativo, así son las moléculas. En este caso, los grupos funcionales tienen que tener un orden específico, como yo voy metiendo ciertos elementos químicos, etcétera. Y estos grupos funcionales, como yo les mencionaba anteriormente, van a ser responsables principalmente de comportamientos químicos, ¿ya? Pero comportamientos químicos, obviamente, de las moléculas de tipo orgánica, ¿ya? Esa es la gracia de estos compuestos o estos grupos funcionales, ¿ya? ¿Habían escuchado hablar ustedes en algún momento de grupos funcionales? Ya. Yo creo que cuando los vamos viendo, yo creo que van a ir haciendo memoria un poquito de los grupos funcionales, ¿ya? Pero insisto, yo el truco que siempre enseño para aprenderse los grupos funcionales es como dibujarlos, ¿ya? Un alcohol, por ejemplo, es así, una acetona, ahí los vamos a ir viendo cada uno de estos grupos funcionales, ¿ya? Entonces, así a gran detalle, que tenemos que ir viendo uno por uno, dijimos que tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos, y dentro de los grupos funcionales de tipo oxigenados tenemos alcohol, éter, aldehído, cetona, etcétera, ¿ya? Insisto, vamos a ir viendo los más importantes que les podrían preguntar a ustedes y cómo los podemos ir identificando dentro de la química orgánica, ¿ya? Eh, Insisto, si algún momento en la vida pueden estudiar química orgánica, hágalo, es muy, muy interesante, ¿ya? Es muy entretenido igual. Entonces vamos a partir con el alcohol, ¿ya? Obviamente cuando hablamos de alcohol no, no hablamos del alcohol de tomar o del alcohol de lavar de mano, pero sí tiene una molécula que lo hace alcohol, ¿ya? Cuando yo hablo de este grupo de alcohol, son aquellos que tienen como un grupo OH metido. Si tienen esta molécula OH, es un alcohol, ¿ya? Este OH también se llama grupo de hidroxilo, ¿ya? Entonces esta es la fórmula general. Este R puede ser cualquier cadena de carbono, cualquier cadena de carbono. Acá lo importante que ustedes tienen que reconocer es que cuando yo hablo de un alcohol, tengo que tener este OH, ¿ya? Así que, por ejemplo, a ver, déjenme ver si tengo un ejemplo. eh, Alcohol. O sea, tengo una cadena de carbono, y acá hay un OH. Si en esa cadena de carbono presenta esta molécula, este OH, yo inmediatamente digo que es un alcohol, ¿ya? Dentro de estos grupos alcohólicos, o de este alcohol, está el alcohol de beber, ¿ya? Que se llama, ¿saben cómo se llama el alcohol de beber? Se llama etanol, ¿ya? Es el alcohol que ustedes beben, ¿ya? Este alcohol, como le explicaba también, está dentro de estos alcoholes desnaturalizados, ¿cierto? Para lavar sus cosas, para desinfectar, si no son lo que hemos ver en la vida diaria, ¿ya? Alcohol de beber, igual como les comentaba anteriormente, como el etanol, ¿ya?
tenemos alcohol metílico, ya este alcohol se llama alcohol isopropílico, pero nosotros lo vemos en diferentes lados, ya. Entonces acá lo importante es reconocer que si tiene SOH la molécula, SOH que yo estoy remarcando acá, ahí inmediatamente reconocemos que es un alcohol. ¿Queda claro? Luego el siguiente grupo se llama cetona. Cetona es cuando tiene, recuerden que los R pueden ser cualquier carbono que puedan estar a los lados, pero yo tengo este carbono unido a un oxígeno. Eso es una cetona. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo una cadena de carbono, pero este carbono va a estar unido a un oxígeno. Y cuando aparece ese carbono unido por un oxígeno con un doble enlace, se llama cetona. ¿Ya? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, la cetona en la vida diaria, eh, los esmaltes de uña tienen algo que se llama acetona, que sirve para sacarse la pintura de uña. ¿Lo han visto estas botellitas de acetona? Ya. Eso es una acetona. ¿Ya? Entonces acá insisto lo importante que ustedes deben reconocer que cuando hablamos de una acetona tiene este carbono unido a un oxígeno con doble enlace. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una cadena más larga de carbono, va a aparecer así, este doble enlace, y acá voy a tener el oxígeno. ¿Ya? De esa manera yo voy a estar reconociendo a una cetona. ¿Ya? Luego tengo algo que se llama éter. Éter es un oxígeno, como sale acá, entre dos cadenas. ¿Ya? El caso de la acetona, se me había olvidado mencionar que la acetona se puede solubilizar en agua, igual que el alcohol. ¿Conocen ese concepto de solubilizar? ¿Qué significa? ¿Qué es solubilizar? ¿Sabes lo que es solubilizar? Perfecto. Es cuando una sustancia se disuelve en otra. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hablamos del alcohol, pensando en el término anterior. Yo creo que todos han hecho, no sé, una piscola, ¿cierto? Se disuelve en otra sustancia. ¿Se han hecho alguna piscola o un ron cola con hielito? Y se dan cuenta que después de cierto tiempo el hielo se disuelve, o sea, se derrite y se mezcla con el alcohol. Eso es porque el alcohol es soluble en agua. Se mezcla estos cubos de hielo con, o el agua en este caso, con el alcohol. ¿Ya? Y obviamente con todo la bebida y todas esas cosas. Y entonces, el alcohol es soluble en agua, al igual que la acetona. La acetona, si yo lo mezclo con agua, por ejemplo, la acetona yo la puedo echar en agua y se va a disolver igual. ¿Ya? Son solubles en agua ambos grupos funcionales o ambos compuestos orgánicos. Luego viene el éter, como le estaba explicando anteriormente, que es, en este caso, un éter es cuando yo tengo dos cadenas, puede ser una cadena así, chu, tu, tu, y tengo un oxígeno metido entre medio. ¿Ya? Eso es un éter. Simplemente tengo dos cadenas de carbono y entre medio tengo un oxígeno. De esa manera es un éter. Los éter igual son solubles en agua. Y principalmente se utilizan para fabricaciones de pintura, en este caso los éteres, ¿ya?
Eso es como lo principal que yo puedo rescatar de este tipo de estructura, ¿ya? Entonces, tenemos que los alcoholes, la acetona y los éter son solubles en agua. El alcohol ya sabemos que sirve para el alcohol denaturalizado, para alcohol de beber, ¿cierto? La acetona sirve para, por ejemplo, el esmalte de uñas, ¿cierto? Para la acetona. Y en este caso los éter van a servir principalmente para la fabricación de pintura, ¿ya? El alcohol, tengo que tener una molécula 1H, la acetona tengo que tener ese carbono unido a un oxígeno con un doble enlace, y el caso del éter, como sale ahí, es un oxígeno entre cadenas de carbono, ¿ya? Entonces, de esta manera, yo puedo identificar estos tres primeros grupos funcionales. Claro, el malte es una acetona, pero se llama acetona ese compuesto, pero es una acetona, ¿ya? Es por su estructura principalmente, pero es una acetona, ¿ya? Y es pasoso, ¿cierto? Es como fuerte el olor que tiene, en ese caso, la acetona. Son fuertes las acetonas. Es un poquito tóxico igual. Así que creo que ya no se venden esmalte de uñas con acetona. ¿O todavía venden? No recuerdo. Claro, es tóxico, ¿cierto? Sí, sí, creo que un tiempo a esta parte ya no se vendían más acetonas. Pero sí esmalte de uñas con otros compuestos, con cetonas más suavecitas. ¿Ya? Sí, pues se dan cuenta cuando venden cosas y no saben cómo el trasfondo de la química. Entonces, por eso es importante ir culturizando todos estos aspectos científicos, por lo mismo, para que no ocurra eso. Ésteres. Los ésteres es un carbono unido a un oxígeno con un doble enlace y además unido a un oxígeno. ¿Ya? La fórmula general de los ésteres es de esta forma. Recuerden que el éter es solamente un oxígeno, el éster es un carbono con un oxígeno y con otro oxígeno. Esas son las grandes diferencias. Acá lo importante de los ésteres es el que me da el sabor y el olor frutal. ¿Ya? Entonces ustedes cuando toman jugo en polvo, estos jugos en polvo, eh, es un grupo alcoxilo, es esto, es un éster. ¿Ya? Por eso les van a dar diferentes nombres, pero yo los voy a tratar de resumir cómo les podrían, lo que deberían entender ustedes de los grupos funcionales. ¿Ya? Porque ustedes, por ejemplo, la función de este caso de los ésteres, como sale ahí, le da este aroma frutal. Entonces ustedes cuando toman juguito en polvo, en verdad le mezclan con ésteres, ¿ya? Y le da este olor a ciertos tipos de fruta, por ejemplo, como el olor a plátano, a manzana, a naranja, a piña, a uva, etcétera, ¿ya? Eh, Principalmente, ¿ya? Obviamente igual venden jugos naturales, ¿cierto? Estos que tienen pulpa. O sea, si uno se quiere asegurar que en verdad que está tomando un jugo natural, tiene que tener pulpa, ¿cierto? Em, Generalmente estos jugos que son néctar, por decirlo así, los guayaba, creo que son, como que igual se sienten como los pedacitos eh, de pulpa cuando uno lo está tomando, por lo menos el de naranja, ¿cierto? Pero si uno se toma un jugo en polvo, ya, ya, ahí tienen otro. Entonces, eh, estos como olores, también estos olores frutales, ya, no sé si han visto estos de, ya, perfecto. No sé si han visto como estos desodorantes ambientales con olor a fruta, son nésteres, ya. Entonces con esto yo puedo generar cientos de sabores y cientos de olores, ya. Eh, entonces es interesante este sentido lo de la química, cómo pueden ir modificando cierto olor a ciertos sabores, generando ciertas moléculas, ¿ya?
Pero eso con los ésteres, lo más importante es eso, que genera estos sabores, olores frutales, ¿ya? Y su estructura, como sale ahí, es de esta forma. Es un carbono unido a un oxígeno y también en realidad está unido a dos oxígenos, pero uno de los oxígenos tiene un doble enlace, el otro un enlace simple, ¿ya? Ya hemos visto cuatro compuestos orgánicos o grupos funcionales orgánicos, ¿cierto? El alcohol, como habíamos mencionado, la acetona, los éster y los ésteres, ¿ya? Los polvitos, no, no, no. Recomendable no, porque igual tienen compuestos que a medio tartánico es un poquito tóxico igual, ¿ya? Si quieren tomar juguitos, traten de tomar como juguitos naturales, ¿ya? Háganlo ustedes mismos, ¿verdad? ¿Ya? Yo sé que es más complejo comprar fruta y hacerlo en la licuadora, ¿cierto? Pero siempre lo natural es mucho más sano, ¿ya? Entonces, estos jugos en polvito no son muy naturales que digamos, no son tan buenos para la salud, ¿ya? Insisto, ustedes cuando vean, ahora cuando, si compran un juguito en polvo, vean la receta, o sea, vean la receta, vean los ingredientes que tiene, ¿ya? Hay uno que se llama amarillo tartárico, creo, que ese compuesto es un poquito tóxico, entonces vean eso. El ácido carboxílico es un carbono unido a un oxígeno, pero este carbono está unido a un OH, ¿ya? O sea, está unido a un grupo de hidroxilo, a un grupo de alcohol, y está unido a un grupo carbonílico, a una acetona. Es como que yo mezclo una acetona con un alcohol, ¿ya? Este grupo es fundamental en la química orgánica, porque es el grupo ácido. Por ejemplo, si yo hablo de un ácido orgánico, hablo del vinagre. Yo creo que todos han comido vinagre, ¿cierto? Es ácido el vinagre. Y es ácido porque se los da este grupo funcional, principalmente, ¿ya? El ácido carboxílico. ¿Dónde más nosotros encontramos, por ejemplo, ácido carboxílico? Eh, ¿Han comido hormiga? Pero sí que no. O cuando niños han comido hormiga. Obviamente no como que puede haber comido sin querer hormiga. Es verdad, ¿han comido hormiga alguna vez? En algún picnic, no sé. O cuando era uno más chico igual, ¿no? Ya. Las hormigas son como picantitas. Yo lamentablemente comí una vez hormigas porque estaban en un pan, estaba comiendo. ¿Ya? Y las hormigas son picantitas porque tienen ácido fórmico, que también es un ácido carboxílico. O pensemos ya de otra forma. Han estado en un parque acostados y de repente sienten como que le pican las manos cuando están apoyados en el pasto o las piernas, pero como que sienten estas picazones. Eso es porque la hormiga, cuando muerden, lo inyecta también ácido fórmico. En muy baja concentración, no nos causa daño. Pero sí nos causa esta como picazón. ¿Ya? Entonces, tenemos en ese caso con la hormiga, el ácido fórmico, tenemos el ácido acético, ¿ya? No, es que obviamente hay gente que es alérgica al pasto, pero uno, si no es alérgico es por eso, porque hay hormiguitas que nos van a estar picando, ¿ya? Porque hormigas hay en casi todos lados, ¿no? Entonces, eso con el ácido carboxílico. Entonces se dan cuenta que igual estas cosas, uno las ve todos los días, el alcohol, el ácido carboxílico, etcétera. Yo les decía, estas son cosas tangibles y lo que hacemos en este curso principalmente es formalizar todo esto, ¿ya? Si alguna vez alguno quiere seguir estudiando y estudia ciencia, ojalá que pueda ver con mayor detalle esto de los grupos funcionales, de los compuestos orgánicos, ¿ya? Porque obviamente acá tenemos 12 personas o 11 personas, sí creo que son 11 personas, y todos tienen un mundo diferente, ¿cierto? Todos van a dar la prueba por algún motivo específico, ¿ya? Espero que alguno quiera seguir estudiando después, ¿ya?
y alguien quiere estudiar ciencia, sería maravilloso, ¿cierto? No le tengan miedo a la ciencia, insisto. Yo creo que la mayoría de la gente no estudia ciencia por miedo, ya. ¿Le tienen miedo a la ciencia, por decirlo así? Biología, química o física. Ya. Pero no hay que tenerle miedo, si igual se puede manejar. ¿Ya? No les voy a mentir que es fácil, pero se puede agarrar la manito. ¿Ya? Entonces acá está el vinagre que les comentaba yo, el vinagre de manzana, o el vinagre de, de uva también, ¿cierto? ¿Has comido vinagre de manzana? Yo no recuerdo. Es como, ¿cuál es más rico, el de manzana o el normal? No recuerdo haber comido vinagre de manzana. Si es malo, ya. ¿Pero le gusta el vinagre normal, el ácido acético? ¿O el acetato también que... ¿No? Ya. A mí tampoco me agrada mucho que digamos. Entonces, para lo único que me gusta, es un placer culpable hablando ya de que estamos hablando de vinagre, es para la cebolla en escabeche. Eso sí me gusta el vinagre. ¿Le gusta la cebolla en escabeche? Hay gente que le gusta hasta el ají en escabeche, pero es como por lo que me gusta en este caso los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Ahora vamos a entrar, porque si se fijan, todos los grupos que hemos visto anteriormente, alcohol, cetona, ésteres, éter y ácido carboxílico, todos esos grupos que hemos visto presentaban oxígeno, ¿ya? Pero obviamente yo tengo grupos que no presentan oxígeno, que en vez de oxígeno va a presentar, por decirlo así, nitrógeno. En este caso se llama amina, ¿ya? Una amina, como sale acá, es un nitrógeno unido obviamente a cualquier compuesto orgánico, ¿ya? Entonces tenemos la amina, en este caso, el nitrógeno solo que va a estar unido a, obviamente, a esta cadena de carbono, ¿ya? Dentro de la mina, por ejemplo, eh, yo creo que en el COVID se utilizó mucho la mina cuaternaria, ¿no? Ocuparon, ¿sí? Ya, perfecto, ¿ya? El amoníaco también, es una mina, ¿ya? Entonces simplemente, como estaba explicando acá, cuando nosotros hablamos de amina, van a ser estos compuestos derivados de compuestos orgánicos, como el amoníaco, donde un hidrógeno, como sale acá, donde simplemente un hidrógeno va a ser reemplazado por una cadena de carbono, ¿ya? ¿Queda claro? ¿No? Simplemente es eso. ¿Hay alguna duda con todo lo que hemos visto hacia atrás? Con el grupo funcional. Ya, perfecto. Y obviamente yo tengo aminas primarias, secundarias o terciarias, y esto va a depender de cuántos hidrógenos van a estar sustituidos, ¿ya? Por ejemplo, una amina, el amoníaco es eso, y dijimos que para que sea una amina, yo tengo que desplazar un hidrógeno, por ejemplo, un hidrógeno, por una cadena de carbono. El R es una cadena de carbono. Si tengo un nitrógeno solamente con una cadena de carbono, es una amina primaria. Si está reemplazado por dos cadenas de carbono, es una amina secundaria.
y si está reemplazado todos los hidrógenos por cadenas de carbón, nosotros hablamos de una mina de tipo terciaria, ¿ya? Entonces, dependiendo cuántas cadenas de carbono tenga, yo la puedo identificar como primaria, secundaria o terciaria, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo puedo clasificar los diferentes tipos de aminas presentes en química orgánica. ¿Cuáles son los grupos funcionales que nosotros tenemos en nuestro organismo? Vamos a empezar a identificar. Por ejemplo, esto se llama glucosa. Ustedes saben que la glucosa es el azúcar que nosotros consumimos, ¿ya? ¿Ustedes saben para qué sirve la glucosa dentro de nuestro cuerpo? ¿Han escuchado hablar de la glucosa, del azúcar? ¿Quién escucha? ¿Para qué sirve la glucosa en nuestro cuerpo? Aparte de darnos, nos da energía, ¿cierto? Muy bien. Lo ven que la glucosa es necesario para las células para generar energía, ¿ya? ATP. Obviamente depende de la cantidad de azúcar o depende de nuestras necesidades energéticas, ¿cierto? Porque acá nos vamos a pasar un poco al aspecto biológico. ¿Qué pasa si una persona consume mucha azúcar o azúcar mala, ¿cierto? Que esta azúcar refinada, diabetes, ¿ya? Entonces, por eso es de suma importancia, obviamente, es controlar el consumo de azúcar refinada. ¿Saben cuál es el azúcar refinada, cierto? ¿O no? La blanca, ¿cierto? La que está en los dulces, toda la que tiene procesos, ¿cierto? Recuerden que eh, las frutas igual tienen azúcar, fructosa, ¿cierto? Pero ese azúcar es un poquito mejor, es buena, ¿cierto? En comparación al azúcar que es refinada. Entonces, es que la morena igual es azúcar refinada. Yo recomendaría no consumir azúcar de esta en polvo, ¿ya? Tratar de evitar el azúcar. Aparte, el azúcar, ustedes saben que también produce un poco de obesidad el azúcar, ¿ya? Si quieren adelgazar ustedes, eh, lo principal es dejar el azúcar y el pan, porque los carbohidratos también son azúcares, ¿ya? Es como lo recomendable. Dejar azúcar y pan y adelgazarían de forma. Tiene azúcar, pero no es azúcar malo el plátano. Tampoco me voy a comer 10 plátanos. Si se come uno o dos plátanos, o plátano con leche, descremada, obviamente, le haría bien igual, ¿ya? No tiene tanta azúcar el plátano comparado con la azúcar refinada, ¿ya? No sé, pues para el té, tratar de echarle stevia, por decirlo así. No sé si toman stevia o sucralosa, pero no tratar de tomar mucha azúcar refinada, ¿ya? Es un consejo que le estoy dando a ustedes, ahí vean si lo toman o no, ¿ya? O las bebidas. ¿Ustedes saben cuánta azúcar tiene una lata de bebida de Coca-Cola de 350 ml? Son como 4 cucharadas de azúcar. Imagínense la cantidad absurda de azúcar que consume una persona, no sé, porque se toma 1 litro de bebida. Son como 10 cucharadas de azúcar. Es mucho, ¿cierto? Demasiada azúcar, ¿ya? Entonces ahí lo recomiendo si quieren tomar bebida. No es lo mejor, pero tomen bebida cero. ¿Ya? Las bebidas eh, no tienen mucho azúcar. ¿Sí? Ahí como dice Rosa, la toma leche más avena, excelente. Aparte, nos ayuda a nuestro sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, una muy buena idea. Entonces, claro, tiene mucha fibra, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de la estructura acá, en este caso, tenemos glucosa, pero acá si yo junto mucha glucosa, puedo formar celulosa, que es la estructura, también sirve este azúcar para formar estructura de las plantas. ¿Qué grupo funcional, por ejemplo, de esta primera parte que yo tengo acá, de la glucosa, simplemente de esta parte de acá, qué grupos funcionales reconocen ustedes ahí?
un alcohol. O sea, tengo grupo de alcohol, ¿cierto? Y dijimos que grupo de alcohol son los OH. Entonces yo tengo un OH, tengo otro OH, etcétera. Y también hay otro grupo. Mm. ¿Qué otro grupo funcional ustedes reconocen ahí? ¿Cómo se llama ese grupo funcional que es un oxígeno entre carbono? Sí, es lo mismo HO que OH, ¿ya? Es que es como para demostrar que el enlace va al oxígeno, nada más. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo grupos que están entre carbono y solamente es un oxígeno. Es igual de ahí. ¿Cómo se llama ese grupo que está entre carbonos si solamente es un oxígeno? Un éter. Muy, pero muy bien. ¿Ya? Entonces en esa molécula, si ustedes se fijan, tengo muchos alcoholes, muchos OH y tengo muchos éter, que es solamente este oxígeno. ¿Se dan cuenta cómo yo pude ir reconociendo estos grupos funcionales en una estructura química? Esa es la idea, que reconozcan esto. ¿Ya? ¿Queda claro cómo reconocerlo, por ejemplo, en esta estructura? Maravilloso. Veamos otra estructura. Ay, que igual se ve poquito, ¿cierto? Ya, pero por ejemplo, acá yo tengo un nitrógeno entre carbonos. ¿Cómo se llama ese grupo funcional de nitrógeno entre carbonos? ¿Se acuerdan o no? Es el nitrógeno entre carbonos. Una mina. Muy bien. Ya recuerden que si tengo un nitrógeno entre carbono es una mina. ¿Y cómo se llama este grupo que es un carbono con un oxígeno, pero hay un doble enlace? O sea, el carbono está unido a ese oxígeno por un doble enlace. Yo sé que no se ve tan bien, por eso yo lo estoy... eh, ya entonces tengo ese carbono con un oxígeno con un doble enlace y también está unido a otro oxígeno. O sea, sería un COO. ¿Cómo se llama ese grupo que es un COO? Un éster. Muy bien. ¿Se entiende la idea? ¿Se dan cuenta que yo puedo identificar los grupos funcionales simplemente sabiendo la estructura? Muy, pero muy bien. Veamos otro. Tengo el grupo verde y tengo el grupo rojo. ¿Qué sería el grupo verde? Y me lo dijeron anteriormente. Es un nitrógeno unido entre puros carbonos. ¿Cómo se llama ese grupo verde? No, lo ven que es un carbono, o sea, perdón, es una mina. Lo ven que la mina es un nitrógeno entre carbonos. Y el grupo rojo alguien lo puede identificar. Sigan el grupo H,
o sea, perdón, el grupo en rojo es COOH. ¿Qué grupo era un COOH? Un ácido carboxílico, ¿ya? Entonces, dentro de esa estructura yo tengo un grupo amino y tengo un grupo ácido. ¿Han escuchado hablar de los aminoácidos? Esta es la estructura de un aminoácido, ¿cierto? Porque tengo un grupo amino y un grupo ácido. Si yo junto varios aminoácidos, ¿qué formo yo? No sé si han visto como que las personas que hacen como ejercicio venden aminoácidos, ¿cierto? Pero ustedes saben que el aminoácido es la base o como la unidad mínima de las proteínas, ¿cierto? Pero es que las proteínas nos sirven para formar casi todas las cosas de nuestro cuerpo, músculos, cartílagos, etcétera. ¿Ya? Esa es la estructura básica de una proteína, el aminoácido. ¿Y por qué se llama aminoácido? Porque tengo un grupo amino y tengo un grupo ácido. ¿Ya? Entonces queda claro cómo identificar ciertos grupos funcionales. Ahora sí hacemos un recuento de todo lo que hemos visto. El alcohol. ¿Cuál es la molécula para reconocer el alcohol? El OH. Perfecto. Luego el alcohol vimos la acetona. ¿Cómo reconoció una acetona? ¿Cuál es la molécula? CO. Perfecto. Vimos el alcohol, vimos la acetona. Luego vimos un éster. Hablando de éster. COO. Está bien. El éter es el O. ¿Ya? Perfecto. Entonces, alcohol OH, cetona CO, éster COO, éter O. Ya puede sonar como otra lengua, pero el ácido carboxílico, COOH. Perfecto. Y una amina, un nitrógeno, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Esos son los grupos funcionales que ustedes deberían aprenderse para la prueba. Y de esta manera les pueden preguntar a ustedes, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tenemos amina acá, ¿cierto? Tenemos alcohol, etcétera. Ya, esto es el ADN, pero es como ya lo hemos visto varias veces. Entonces, el último ejercicio que vamos a hacer en la clase del día de hoy, ¿qué grupos funcionales tenemos ahí, en esta molécula? Me los van, escríbanlo. ¿Cuáles son los que tenemos dentro de esa molécula? El COOH es el ácido carboxílico. Ya tenemos alcoholes, perfecto. Lo bueno es que el alcohol los voy a encerrar, ¿cierto? El alcohol son estos OH. Maravilloso. Tenemos alcoholes, ¿qué más están diciendo? Tenemos éter, ¿cierto? Lo bueno es que el éter simplemente es el oxígeno. Tenemos dos éter y me falta un grupo funcional, la amina, ¿cierto? El nitrógeno entre carbono, ¿ya? Y en este caso, como el nitrógeno está unido a tres carbonos, es un amina de tipo terciaria, ¿ya? Maravilloso. Entonces, de esta manera, insisto, nosotros vamos a ir reconociendo cada uno de estos grupos funcionales, ¿ya? Y también les mostré que estos grupos funcionales ustedes lo ven todos los días en su casa o en la vida diaria, ¿ya? Entonces, antes de finalizar la clase, eh, ¿alguna duda? Y si no hay duda, ¿con qué se quedan de la clase?
estamos en la clase, dejo de grabar y le respondo Rosa. ¿Le parece? Ya. ¿Qué duda o con qué se quedan de la clase el día de hoy? ¿No se quedan con nada de la clase? Ya. Igual que... Ya, perfecto. Este era mina, soy perro chile. Sí, son cosas... Ya, bacán. Entonces, me voy a despedir, ¿cierto? Esta es la última clase que vamos a tener dentro de la escuela. Les deseo todo el éxito del mundo, ¿ya? Que sigan con sus sueños, con sus proyectos, obviamente que les vaya súper bien en la prueba, ¿ya? Y recuerden que una prueba nomás, ya una prueba no va a definir su futuro, ¿ya? Se puede dar de nuevo, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, dependiendo del caso, que ojalá que no le ocurra, no se echen a morir por una prueba, ¿ya? Cuídense mucho y nos vemos, ¿ya? Así que eso, mucho ánimo, ánimo, ánimo. Nos vemos, adiós, chao, chao.